Hola a quienes nos escuchan y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Imaginemos por un momento un mundo donde el caos reina de forma absoluta. Un escenario histórico donde las reglas cambian sin previo aviso, donde tu propio apellido puede ser una sentencia de condena y donde, bueno, en mitad de la noche las autoridades pueden llamar a tu puerta y arrebatártelo todo. Un nivel de incertidumbre aterrador, desde luego. Totalmente. Pero fíjate, en medio de ese terror, la mirada desciende y se fija en un tablero de madera. 64 casillas, 32 piezas. O sea, un universo hermético donde las reglas son idénticas para ambos bandos, donde no hay brutalidad arbitraria y donde la lógica pura y la creatividad siempre, siempre reciben su recompensa. Es un contraste poético, la verdad. Esa anarquía incontrolable de la vida real de mediados del siglo XX frente a, digamos, la justicia absoluta y la geometría impecable del ajedrez. Vale, vamos a desglosar esto porque nuestra misión de hoy es explorar la vida de David Bronstein. En los registros históricos se le suele despachar con la etiqueta del campeón sin corona. Pero hoy vamos a ir mucho más allá de los títulos. Tenemos fuentes fascinantes sobre la mesa. Sí, tenemos crónicas históricas de la era soviética, registros de torneos, sus obituarios en The Guardian y The Independent, y bueno, extractos muy reveladores de sus propios libros. Y al cruzar todos estos datos, lo que vemos no es solo un genio deportivo. Es la historia de una mente creativa que luchó a brazo partido por mantener su libertad y su arte intactos frente a la aplastante maquinaria de un Estado totalitario. Exacto. Y para entender a este genio tenemos que ir a sus raíces. David Ionovich Bronstein nace en 1924 en Vilaterka, en Ucrania, en una familia judía. A los 6 años su abuelo le enseña a jugar. Hasta ahí. Parece la típica historia del niño prodigio, ¿no? Claro, pero el contexto histórico lo vuelve todo muy oscuro. En 1937, en pleno gran terror de Stalin, su padre, Yohanan Bronstein, es arrestado y enviado al Gulag por 7 años. Madre mía, 7 años. Y lo que es desgarrador al leer las fuentes es el motivo. Porque no era un espía ni un disidente armado. Era administrador en un molino harinero y sencillamente defendió a los campesinos de unos funcionarios corruptos. Esa rectitud moral le costó trabajos forzados. Y ojo al detalle del apellido, que en esa época era un estigma letal. Llamarse Bronstein, en la Rusia de Stalin, era, bueno, llevar una diana en la espalda, porque Bronstein era el apellido real de León Trotsky. El archienemigo de Stalin, claro. Eso es, y aunque David luego intentara restarle importancia a los rumores de parentesco, el aparato de seguridad del Estado no pasaba por alto esas cosas. Era una sospecha constante. Crecer con ese terror silencioso debe marcar muchísimo. Y luego está ya la Segunda Guerra Mundial, tienen que huir, él deja los estudios. Fíjate que su mala vista le salva de ir al frente militar, pero le ponen a reconstruir edificios destrozados en Stalingrado, pasando un frío y un hambre terribles. Y es ahí, en ese entorno donde su mundo ha sido destrozado, donde el ajedrez se vuelve vital. En los descansos, su mente calculaba secuencias de movimientos. Yo estoy segura de que era una vía de escape psicológica. Para un chaval que ve cómo el Estado secuestra a su padre sin un juicio justo, el ajedrez no es solo un juego. Es el único lugar seguro con reglas justas. Ese deseo de control lo llevó a la cima mundial. Pero la ironía es que al llegar a la cumbre se topó de bruces con la representación de ese mismo sistema. Sí, llegamos al Campeonato Mundial de 1951 en Moscú. 24 partidas contra el campeón defensor Mikhail Botvinnik. Esto no fue solo deporte, fue un choque ideológico frontal. Total, Botvinnik era el ideal stalinista absoluto. Ingeniero, pragmático, científico, devoto del partido. Los documentos dicen que enviaba telegramas de agradecimiento a Stalin tras ganar torneos. Y enfrente Bronstein, el artista romántico e improvisador, hijo de un exconvicto del Gulag. Y el detalle del padre aquí es de película. Yohanan había sido liberado por motivos de salud, pero tenía prohibido pisar Moscú. Pues desafiando a la KGB y a las autoridades, se escabulló de incógnito en la capital y se sentó entre el público en absoluto silencio para ver a su hijo jugar. ¡Guau! Es que la tensión de Bronstein sabiendo que su padre arriesgaba la vida o la libertad solo por estar ahí viéndolo, tenía que ser una carga insoportable. Absolutamente. Y bajo esa presión ocurren cosas ilógicas. Lo fascinante aquí es el surrealista incidente de la partida 6. Tienen una posición de tablas facilísima.
Cualquier gran maestro habría firmado el empate al instante. Claro, lo normal. Pues Bronstein se queda pensando. Pasan 10 minutos, 20, 45 minutos, el reloj corriendo y él sin mover. Espera, ¿45 minutos en una posición de tablas claras? Tal cual. Y él mismo confesaría años después que no estaba calculando para sobrevivir. Estaba literalmente soñando despierto, hipnotizado por las combinaciones hermosas que podrían haber ocurrido en la apertura pero que no se jugaron. Es que es increíble. La estética del proceso mental por encima del resultado pragmático. Acabó perdiendo esa partida por un error garrafal al apurarse de tiempo. Es pura poesía, pero un desastre deportivo. Ya, y aún así, la batalla sigue reñidísima. Llegan a la partida 23 liderando Bronstein por 1 punto. Solo faltan 2. Si empata ambas, es campeón del mundo. Pero pierde la 23 en un final que era defendible, y luego empata rápido la última, 12-12. Botvinnik retiene la corona por la regla del empate. Y claro, ese empate a 12 ha sido objeto de rumores durante décadas. Fue presionado por el Estado para dejarse ganar. Bronstein, en los años 90, siempre dijo que no hubo una orden directa verbal del partido. Pero sí admitió una fortísima presión psicológica del entorno, ¿verdad? Exacto. O sea, él explicaba que ganar el título le habría dado una fama que le impediría divorciarse, que era lo que él quería entonces, y, lo más grave, habría puesto una lupa internacional sobre el pasado penal de su padre, que encima estaba allí de forma ilegal. Claro, el riesgo era enorme. Botvinnik encajaba en la narrativa soviética. Bronstein era el hijo de un enemigo del pueblo. Y yo me pregunto, y esta es una teoría provocativa de muchos biógrafos, ¿y si esa derrota en la partida 23 y el sueño de la partida 6 fueron un acto de autosabotaje subconsciente? ¿Acaso perder fue el precio que Bronstein decidió pagar para proteger la vida de su familia y su propia libertad? Él mismo escribió, y cito, que le parecía que ganar podría perjudicarle seriamente. Es una teoría muy potente. Aunque, a ver, como experto tengo que decir que no debemos restar mérito a Botvinnik. Era una máquina de asfixiar rivales, y defender esos finales contra él era una tarea agónica. Sí, el nivel puramente técnico era brutal. Claro. Pero el factor de supervivencia es innegable. Al no ser campeón, Bronstein evitó ser un peón cautivo de la propaganda. Perdió la corona, pero conservó su dominio sobre su arte. Y vaya arte. Porque Bronstein revolucionó la teoría del juego. Hablemos de sus invenciones, empezando por la defensa india de rey. La India de rey, junto a su amigo Isaac Boleslavsky, transformaron esta apertura. Antes se consideraba muy dudosa. La vieja escuela dogmática dictaba que debías ocupar el centro con peones inmediatamente. En la India de rey tú eres el centro y te agazapas en tu territorio. Para los soviéticos eso era pasividad inaceptable, ¿no? Totalmente, casi anticientífico. Es que, fíjate, es como un arquitecto que toma un edificio en ruinas, que todos decían que iba a colapsar, y lo rediseña por completo para convertirlo en una fortaleza moderna impenetrable. O, si usamos otra analogía, es como el judo frente al boxeo. ¿Explica eso? Claro, el ajedrez clásico es boxeo, 2 tipos chocando en el centro. La India de rey de Bronstein es judo. Dejas que el rival avance, que construya un bloque rígido de peones en el centro y se confíe. Y cuando está sobreextendido, ¡pam!, golpeas ese centro desde los costados y usas su inercia para hacer colapsar su estructura. Es una descripción perfecta. Fue un arma tan letal de contraataque que luego la usarían bestias como Kasparov o Fischer para ganar campeonatos mundiales. El control dinámico a distancia. Y su estilo romántico iba más allá. Él jugaba el gambito de rey, una apertura loquísima del siglo XIX, donde sacrificas piezas por un ataque furibundo. Tenía una frase célebre maravillosa. Decía, en cada combinación hay una pieza que trabaja más que las demás. El único problema es encontrarla y ponerla a trabajar. Me encanta esa frase. Y cuando las ponía a trabajar, creaba obras maestras. Hay una partida memorable en 1962 contra Víctor Korchnoi. Korchnoi el Terrible. Ese mismo, un jugador ultradefensivo. Pues bien, jugando para el equipo de Moscú, Bronstein, en la jugada 39, sacrifica su última torre. Se queda con el rey desprotegido en el centro. ¡Qué locura! Claro, hoy en día un motor de inteligencia artificial te dirá que la posición se podía defender, pero entre humanos sometidos al estrés del torneo,
El terror de ver a tu rival arrojar su última torre al fuego para atacarte. Las crónicas dicen que Korchnoi se quedó tan estupefacto que detuvo el reloj de la partida para intentar asimilarlo. Increíble. Y hablando de relojes, esa es otra de sus grandes contribuciones prácticas. En 1973 inventa el incremento Bronstein. Sí, un avance fundamental. Porque en aquella época de los relojes analógicos, si se te acababa el tiempo, perdías la partida, punto. Aunque estuvieras ganando en el tablero. Las partidas acababan en un caos bochornoso dando manotazos ciegos al reloj. Bronstein odiaba esto e ideó añadir segundos extra por cada jugada realizada. Y hoy es el estándar mundial en todos los relojes digitales de ajedrez. Nace de su profundo respeto por el juego y por los propios jugadores. Quería evitar ese sufrimiento físico, que una obra intelectual no se arruinara por las agujas de un reloj. Esa misma empatía, ese enfoque humanista, lo vemos en su faceta de escritor. Tras el durísimo torneo de candidatos de Zúrich en 1953, escribió un libro. Y la literatura de ajedrez de entonces era un tostón, solo variantes alfanuméricas interminables. Sí, áridas como un desierto. Pues él escribe el que se considera el mejor libro de ajedrez de la historia. Y lo es por su humanidad. Desmitifica a los grandes maestros. Explica sus nervios, el miedo al fracaso, la fatiga. Ahora, como apunte técnico e imparcial basado en las fuentes, hay que decir que décadas después se supo que su amigo Boris Weinstein le ayudó muchísimo con la redacción literaria. Pero la visión profunda, el alma y el análisis romántico eran indiscutiblemente de Bronstein. Claro. Y esa voz propia, esa integridad, acabó llevándole a un conflicto devastador con las autoridades soviéticas años después. Llegamos al año 1976. Eso es. Víctor Korchnoi, el mismo al que dejó paralizado en aquella partida, deserta a Occidente y pide asilo. Inmediatamente, el Estado exige a todos los grandes maestros soviéticos firmar una carta pública denunciando a Korchnoi como traidor. Y este es un momento donde la vida de Bronstein cierra un círculo narrativo espectacular. El hijo del hombre enviado al Gulag por no mirar hacia otro lado ante la injusticia se planta frente al mismo Estado. Se niegan rotundo a firmar esa carta difamatoria. A sabiendas de las consecuencias, porque el castigo fue inmediato. Le quitaron su sueldo estatal y le confiscaron el pasaporte. Le prohibieron jugar torneos en Europa Occidental durante casi una década. Lo asfixiaron internacionalmente en sus años de madurez. Fue un castigo durísimo. Pero leyendo las biografías, yo soy de la opinión de que no albergaba rencor. Encontró la paz. En 1984 se casó con Tatiana Boleslavskaya. La hija de su mejor amigo. Exacto, la hija de Isaac Boleslavsky, su compañero de laboratorio en la India de Rey. Y fíjate qué tapiz humano más complejo, porque el propio Bronstein confesó que Boleslavsky se había dejado alcanzar por él en el torneo de candidatos de 1950, aterrorizado por la idea de tener que enfrentarse a Botvinnik. Una locura de miedos y lealtades entrelazadas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la recompensa vital de Bronstein llegó tras la caída de la Unión Soviética. Pudo viajar libremente, y cuando leemos los obituarios británicos, vemos que pasaba temporadas en Inglaterra jugando en ligas locales de aficionados. En lugares humildes, como el Charlton Chess Club, en las afueras de Londres. Claro, un gigante que rozó el campeonato del mundo, en vez de dar conferencias carísimas, jugaba partidas rápidas y felices con oficinistas. Y los aficionados le pedían que les firmara sus planillas de anotación como reliquias, y él, muy afable, se las firmaba. Y luego les pedía a ellos que le firmaran las suyas a cambio. Un gesto precioso. Es que lo resume todo. Encontraba muchísimo más valor en compartir la belleza del ajedrez con un aficionado una tarde cualquiera que en las frías intrigas del campeonato mundial. Y esa es la lección final para la audiencia. El valor de Bronstein no son sus títulos, sino su integridad, su amor por el proceso creativo y su valentía para no comprometer sus principios bajo una presión aplastante. Ha sido una historia fascinante. Pero antes de irnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocador. Según los registros, en 1963, Bernstein fue el primer gran maestro en jugar oficialmente contra un ordenador, el M20 soviético. Una mente pionera, siempre buscando lo desconocido. Pues fíjate, hoy en día las máquinas han resuelto el ajedrez casi matemáticamente. Calculan millones de variantes por segundo.
Vivimos en un mundo obsesionado con la eficiencia, los datos y la perfección de la inteligencia artificial. Así que pregunto, en este escenario moderno de pragmatismo tecnológico, ¿quedará alguna vez espacio para otro Bronstein? ¿Un soñador romántico que prefiera sacrificar la victoria eficiente en el altar de la belleza y la pura imaginación? Es algo para meditar la próxima vez que debamos elegir entre el camino más seguro y el más hermoso. Hasta la próxima. La luz no cae, se arrastra en la pared, como si el día también dudara en ceder. Y en este sillón, donde el tiempo se hundió, me observo a mí mismo y no sé quién soy. Hay voces antiguas clavadas en mí, posiciones que nunca llegué a concluir. La primera jugada aún vuelve a pesar, no por el reloj, por lo que pudo cambiar. No era el juego, era un umbral, una forma de no desaparecer. Quise vencer, quise comprender, darle forma al caos que no supe contener. cada idea nacía al borde del dolor, Como si pensar fuera una forma de amor. me hablaron de orden, de exactitud, pero yo vi grietas en esa virtud. Y en cada desvío, en cada error, dejé algo más vivo que el propio rigor. Recuerdo el silencio después del arresto, una silla vacía enseñándome el resto, que el mundo no es justo Ni quiere serlo, y que a veces pensar es perderlo todo. Entonces el tablero me ofreció otra ley, una lógica limpia que podía creer. Pero incluso ahí, En su claridad, aprendí que la belleza nace al quebrar. y aunque el miedo nunca se fue, aprendí a respirar con él. No quise vencer Quise sostener esa frágil línea a punto de ceder, donde el cálculo muere y empieza la intuición. y el error se convierte en revelación. No fui de acero, No fue exacto fui duda abierta en cada impacto, porque hay verdades que no caben en ley. solo viven. Si alguien se atreve a romper, Estuve tan cerca que aún puedo sentir el peso invisible de no resistir. no fue una derrota Otra dimensión, donde el mundo exigía otra forma de razón. miradas detrás, Sin nombre ni voz, decían en silencio quién debía ser yo. y aún así En ese umbral, elegí perder. antes que renunciar. Que otros conserven su precisión, Sus líneas cerradas, su definición. yo dejo preguntas, Tensión sin final, porque ahí es donde empieza lo esencial. las sombras no mienten, Vuelven a jugar, no buscan victoria. solo recordar Y en este cansancio que empieza a ceder. entiendo al fin
solo, no dejar de crear. The light doesn't fall, it drags along the wall, as if the day itself refused to fall. And in this chair, where time is slowly drowned, I watch myself and don't know who I've found. Old voices linger, buried deep in me, positions left in quiet incompleteness. That first move still carries hidden weight, Not for the clock, but what it might create. it wasn't a game, It was a threshold, a way to not disappear. I didn't seek to win, I tried to understand, to shape the chaos I could never command. Each thought was born at the edge of pain, As if to think was love again. They spoke of order, precision and control, but I saw fractures in that perfect role. And in each era, Every deviation, I left behind something more alive than calculation. I remember the silence after the arrest, an empty chair that taught me the rest, that the world is not fair nor meant to be. And sometimes thinking cost everything. Then the board offered another kind of law, a fragile truth I believed I saw, yet even there In its clarity, I learned that beauty breaks to be free, and though the fear, never disappeared. I learned to breathe with it. I didn't seek to win, I tried to hold that fragile line about to fall, where reason fades and instinct starts. and error turns into a spark. I wasn't steel, I wasn't exact I was opened out, in every act. for some truths cannot be contained. They live only when they are unchained. I came so close, I still can't feel the silent weight I couldn't heal. It wasn't defeat, it was another plane, Where the world demanded a different frame. eyes behind me without a name, whispered softly who I became. And still, Before that final call, I chose to fall rather than stall. Let others keep their precision, their clotheslines, their definition. I leave behind tension without end. For that's where the essential begins. Shadows don't lie, They return to play, not seeking victory. just to stay. And in this fading, Quiet release. I understand at last. I never sought to win, Only to keep creating.
luce non cade, si trascina sul muro, come se il giorno esitasse nel futuro. E su questa sedia, dove il tempo è affondato, mi guardo dentro e non so che ho trovato. Voci antiche restano dentro di me, posizioni sospese che non chiusi mai. La prima mossa pesa ancora così, non per il tempo, ma per ciò che cambiai. Non era un gioco, ma una soglia, Un modo per non sparire. non volevo vincere, ma capire. Dare forma al caos da non contenere. Ogni idea nasceva nel bordo del dolore, Come se pensare fosse amore. parlavano d'ordine, precisione e controllo. Ma io vedevo crepe in quel modello. E in ogni errore In ogni deviazione ho lasciato qualcosa più vivo. della perfezione. Ricordo il silenzio dopo quell'arresto, una sedia vuota a insegnarmi il resto, Che il mondo non è giusto, né lo sarà. e che a volte pensare. Ti porterà via. Poi la scacchiera mi offrì un'altra legge, Una logica pura che ancora regge ma anche lì nella sua chiarezza. ho visto nascere la bellezza. E anche se la paura restò, Ho imparato a respirarla. non volevo vincere, ma restare su quel filo pronto a spezzare. Dove il calcolo muore nasce intuizione, E l'errore diventa rivelazione. non ero acciaio né precisione, Ero dubbio aperto in ogni azione. perché certe verità Non stanno in legge, vivono solo se qualcuno le spezza. sono stato così vicino da sentire. Il peso invisibile del non riuscire, Non fu sconfitta, ma un'altra realtà, dove il mondo chiedeva un'altra verità. sguardi dietro senza voce né nome. Decidevano piano chi dovevo essere. Eppure lì Davanti al finale, scelsi perdere, per non rinunciare. che altri tengano la precisione, Le linee chiuse, la definizione, io lascio tensione senza fine. perché lì nasce Ciò che è essenziale. le ombre non mentono, Tornano a giocare, non cercano vittoria. ma ricordare In questa stanchezza che si arrende, capisco infine che non volevo vincere, solo continuare a creare. no entendíamos del todo. Había algo en su manera de detener el tiempo, Que nos dejaba fuera, como si el tablero no fuera el mismo. Cuando él lo miraba,
Nosotros llegábamos con respuestas, con estructuras limpias, con certezas aprendidas. Él se quedaba en la pregunta, como si allí en esa grieta hubiera más verdad que en cualquier conclusión. Y entonces movía y nada encajaba como antes. no jugaba contra nosotros, Jugaba contra los límites del juego. donde buscábamos cerrar, Él abría, donde queríamos demostrar, él exploraba. y en esa apertura incómoda, en ese borde sin nombre, Empezábamos a sospechar que ganar no era lo esencial. Había riesgo en cada decisión suya, pero no era imprudencia. Era otra forma de escuchar la posición. A veces parecía errar, y sin embargo El tablero comenzaba a respirar distinto, como si algo vivo se hubiera introducido en lo que creíamos resuelto. nos obligaba a pensar sin red. Sin teoría que nos sostuviera. Y ahí, En ese vacío, muchos ya habíamos perdido. porque no era la jugada, Era lo que despertaba en nosotros. no jugaba contra nosotros, Jugaba contra la idea de control. nos dejaba frente a nosotros mismos. Sin cálculo suficiente, sin refugio, y en ese silencio denso, más allá del resultado, Algo en nosotros cedía, algo que ya no volvía a ser igual. algunos lo llamaron inexacto, otros peligroso, Hubo quien habló de exceso, de falta de disciplina, pero nadie dijo en voz alta lo que todos intuíamos. que había visto algo que nosotros no. No era superioridad, Era libertad una forma de jugar que no pedía permiso, que no necesitaba justificarse, porque no nacía del sistema, sino de una fidelidad. más profunda. Hoy podemos repetir sus jugadas, Analizarlas, nombrarlas, archivarlas, pero hay algo que no se deja atrapar a veces, en posiciones extrañas. cuando todo parece incierto. Sentimos ese impulso, no de ganar, No de demostrar, sino de ir un poco más allá, aunque no sepamos a dónde. We never fully understood him. There was something in the way he held time still that left us outside, as if the board itself had changed whenever he looked at it. We came with answers, with clean structures, with learned certainties. He remained inside the question, as if there within that fracture there was more truth than in any conclusion.
the same again. He wasn't playing against us. He was playing against the limits Of the game, where we tried to close, he opened. Where we tried to prove, he explored. And in that uneasy opening, on that edge without a name, we began to suspect that winning wasn't essential. There was risk in every decision he made, but wasn't recklessness. It was another way Of listening to the position, At times he seemed to err. and yet The board began to breathe differently, as if something alive had entered what we thought was resolved. He forced us to think without a net, without theory to hold us. And there in that emptiness, many of us were already lost, because it wasn't the move, it was what it awakened in us. He wasn't playing against us. He was playing against the idea of control. He left us facing ourselves without enough calculation, without a refuge. And in that dense silence, beyond the result, something in us gave way. something that never returned the same. Some called him inaccurate, others dangerous. Some spoke of excess, of lack of discipline. But no one said aloud What we all sensed, that he had seen something we had not. It wasn't superiority, it was freedom. a way of playing that asked for no permission, that needed no justification, because it didn't come from the system, but from a deeper fidelity. Today we can replay his moves, analyze them, name them, archive them, but something escapes. Sometimes in strange positions, When everything feels uncertain, we feel that impulse, not to win, not to prove, but to go a little further. Even if we don't know where. Non lo capivamo fino in fondo. C'era qualcosa nel suo modo di fermare il tempo che ci lasciava fuori, come se la scacchiera non fosse la stessa. Quando la guardava lui, noi arrivavamo con risposte, con strutture pulite, con certezze apprese. Lui restava nella domanda, come se lì, in quella frattura, ci fosse più verità che in ogni conclusione. E poi muoveva e nulla combaciava più come prima. Non
non giocava contro di noi, giocava contro i limiti del gioco dove noi cercavamo di chiudere, lui apriva dove volevamo dimostrare. Lui esplorava in quell'apertura scomoda, su quel confine senza nome cominciavamo a sospettare che vincere non fosse essenziale. C'era rischio in ogni sua decisione, ma non era imprudenza, era un altro modo di ascoltare la posizione. A volte sembrava sbagliare, eppure la scacchiera iniziava a respirare diversamente, come se qualcosa di vivo fosse entrato in ciò che credevamo risolto. Ci costringeva a pensare senza rete, senza teoria, a sostenerci, e lì, in quel vuoto, molti di noi avevano già perso, perché non era la mossa, era ciò che risvegliava in noi. Noi non giocava contro di noi, giocava contro l'idea di controllo, ci lasciava davanti a noi stessi, senza calcolo sufficiente, senza rifugio. E in quel silenzio denso, oltre il risultato, qualcosa in noi cedeva, qualcosa che non tornava più uguale. Alcuni lo chiamavano impreciso, altri pericoloso. C'era chi parlava di eccesso, di mancanza di disciplina, ma nessuno diceva ad alta voce ciò che tutti intuivamo, che aveva visto qualcosa che noi non vedevamo. Non era superiorità, era libertà, un modo di giocare che non chiedeva permesso, che non aveva bisogno di giustificarsi, perché non nasceva dal sistema, ma da una fedeltà più profonda. Oggi possiamo ripetere le sue mosse, analizzarle, nominarle, archiviarle, ma qualcosa sfugge. A volte in posizioni strane, quando tutto sembra incerto, sentiamo quell'impulso, non per vincere, non per dimostrare, ma per andare un po' oltre, anche senza sapere dove.